Hola a todos, les habla Manuel desde aquí mi bibliotequita. El punto del video de hoy es hablar acerca de una filtración que hizo el amigo Ryan en Mormon Leaks. Y es un documento de unas 40 páginas casi de respuestas recomendadas a preguntas comunes. Esto es lo que la iglesia recomienda a sus líderes, a sus voceros, que digan cuando alguien les hace una pregunta difícil. A ver, voy a bajar un poquito esto. Esto dice que fue actualizado por última vez el 23 de marzo del 2012. Ahora, no voy a leer todas las preguntas como respuestas, sino las que me interesan a mí. Hay algunas cosas, especialmente los puntos de doctrina que no. A mí lo que me interesa es más la historia y el aspecto social, ¿no? El aspecto cultural. Entonces, pregunta número 1. Esta es la pregunta más larga porque tiene más subsecciones. ¿Qué creen los santos de los últimos días y cómo son diferentes? A ver, los mormones son cristianos, el libro de Mormón, profetas modernos, ustedes adoran a un Jesús diferente, creen en la Trinidad, creen en la gracia, ustedes creen que pueden convertirse en dioses. Esta pregunta me gusta más que nada por la respuesta que le dan. Dice, los santos de los últimos días creen que todos somos hijos e hijas de Dios y que todos tenemos el potencial de progresar tanto durante como después de esta vida para ser más como Él. Como la Biblia enseña, esta es la obra de Dios, ayudarnos a progresar a lo que Él llama exaltación, un estado en el que los fieles serán herederos de todo lo que Dios les ha prometido a su Hijo, Jesucristo. Esta es una de las doctrinas más profundas y significativas de la Iglesia. Vivimos como familias y seguimos aprendiendo y progresando después de morir. Entonces, ¿ustedes creen que pueden convertirse en dioses? No respondieron. Y esto es algo típico que van a ver acá en este documento. Muchas de las preguntas o no se responden, o si se responden, la respuesta es falsa. Pero sí, o sea, si uno busca en el sitio lds.org, dice que sí, uno puede llegar a ser Dios. Nada más que le hacen una explicación larguísima, ¿no? Para justificar esto a las personas que les resulte más escandaloso. A mí no me importa, pero a ver, vamos a acercar esto un poco. Ok. Van a tener su propio planeta. La aseveración de que los mormones tendrán sus propios planetas en la próxima vida son comúnmente encontrados en escritos antimormones que a menudo no proveen un contexto. Ok, pero todas las doctrinas mormones son comúnmente encontradas en escritos antimormones. Lo que les molesta acá a ellos es que no dan un contexto correcto. Y eso es otra cosa que ellos hacen siempre, con los ensayos de la iglesia, con respuestas que dan. Primero hacen un preámbulo de media hora y después responden la pregunta, si la responden. Entonces, para cuando llegan a la respuesta, uno ni se acuerda qué era la pregunta. Dice, nosotros queremos que la Biblia enseñe que los fieles serán herederos de todo lo que Dios ha prometido a su Hijo, Jesucristo. Pocas personas vivas contemplan las enormes bendiciones preparadas para todos los hombres y mujeres que guardan fielmente los mandamientos de Dios. No respondió, al menos no directamente, pero parece decir que sí, porque vamos a heredar todo lo que Dios tiene. ¿Creen ustedes en el cielo y en el infierno? Jesús y Satanás son hermanos. El jardín de Edén estaba en Missouri. Este sí me interesa. Estrictamente hablando, no sabemos dónde estaba el jardín de Edén. José Smith estableció un asentamiento llamado Adán on the Aman en el condado de Davis, Missouri. Mientras que no es una doctrina importante o fundamental, los santos de los últimos días creen que Adán y Eva vivieron en esa área después de ser expulsados del jardín de Edén. A pesar de que ellos dicen, estrictamente hablando, no sabemos dónde estaba el jardín de Edén, es mentira, porque tenemos cita tras cita tras cita tras cita de profetas mormones enseñando que estaba en Missouri. La más importante, diría yo, es una de Wilford Woodruff, que en su diario, o sea, el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, escribió en su diario, otra vez el presidente José Smith, el profeta, me dijo que el jardín de Edén estaba en el condado de Jackson, Missouri. Una cosa que voy a hacer con este video es, voy a hablar muy brevemente de alguna de estas preguntas, porque imagínense, son 40 páginas, pero hay algunos temas que voy a hablar más adelante. O sea, si ustedes quieren referencias, yo se las doy,
Pero piensen que más adelante voy a hablar mucho más de algunos de estos temas y van a haber muchas más referencias. Ok, pregunta número... aquí dice, ¿por qué no té y café? Los santos los últimos días creen en mantenerse saludables, bla, 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 bla. Saludables. O sea, por eso no creen en el té y café. Por supuesto habla de la droga, del alcohol y qué sé yo, pero el té y el café no son malos para la salud, son buenísimos. O sea, no es una respuesta. Abuso. Ejemplo de pregunta. Claro, muestra acá algo que la gente les puede preguntar y cómo ellos pueden responder. Ejemplo de pregunta. La iglesia ha sido demandada en casos de abuso de menores. ¿Qué hace la iglesia para proteger a sus miembros de abuso? Mensaje primario. La iglesia tiene cero tolerancia hacia el abuso o la crueldad de cualquier tipo hacia sus hijos o sus cónyuges. Ok. Y es una respuesta larga, pero la parte más interesante, y también pueden ir al sitio web bestmore.org y ver ahí la traducción entera que hice de este documento. Se llama Preguntas y Respuestas, creo, el artículo. Lo voy a poner abajo el enlace. Ahí. Ok, dice, ninguna otra iglesia toma los pasos que nosotros tomamos para prevenir o abordar este asunto. El manual de instrucciones de la iglesia para nuestros líderes laicos provee dirección clara para ayudar a las víctimas y para tratar con los presuntos abusadores. La iglesia mantiene una línea de ayuda con consejeros y especialistas legales de 24 horas para los líderes que tienen preguntas sobre cómo reportar o responder a los casos de abuso. La iglesia considera que su primera responsabilidad es ayudar a quienes... Ok, esto del número de ayudas legales, sí es cierto. Este número, cuando uno llama, responden directamente allá en la oficina de McConkie, del abogado de la iglesia, que es un edificio enorme ahí al lado del City Creek. En el City Creek, actually. Y ellos le dan los consejos de qué hacer. No solamente qué hacer con la persona que cometió el abuso, sino cómo cubrirse ¿no? En caso de que se les venga el problema encima. Y esto también, yo tengo un programa llamado Los pecados del hermano Curtis, y yo lo he mencionado varias veces. Pero es que ese programa da un antecedente legal de la iglesia en el que se le hicieron juicio a la iglesia. Le hicieron juicio y la iglesia tuvo que pagar muchísimo dinero. Fue uno de los juicios más grandes después de los católicos, ¿no? Que ellos ya están acostumbrados a pagar millones a las pobres víctimas de abuso. Pero la iglesia mormona también. Y por eso tienen este número legal, ¿no? Entonces si un obispo mormón se entera de algún abuso, inmediatamente llama a los abogados de la iglesia. Y aquí dice, la iglesia considera que su primera responsabilidad es ayudar a quienes han sido abusados y proteger a quienes son más vulnerables a futuro abuso. Y ahora puede ser, pero no siempre ha sido así. En el caso del hermano de los pecados del hermano Curtis, habla, por ejemplo, del hecho de que, como el hermano Curtis dijo arrepentirse a su obispo, entonces la iglesia dijo, no, él ya está arrepentido, nos olvidamos de todo lo que hizo. Entonces no lo reportaron a la policía, no los comulgaron, y si los comulgaron lo volvieron a bautizar y lo volvieron a poner a trabajar con los Boy Scouts. O sea, el tipo seguía trabajando con niños, y no fue hasta que le hicieron un tremendo juicio a la iglesia que finalmente decidieron ponerse las pilas y realmente proteger a las víctimas, pero porque la iglesia se le estaba viniendo todo encima, ¿no? Templos, simbolismos y secretismos. Otra vez, resumen. Dice, los miembros de la iglesia no consideran que el templo sea secreto, sino que reverencian a los templos como lugares sagrados en la tierra, por lo tanto no hablan de la adoración en los templos de manera casual, incluso entre ellos fuera del templo. No solamente no hablan de manera casual, no hablan para nada. Dice, describan y expliquen los rituales del templo, y no lo hacen. O sea, evitan la respuesta, evitan la pregunta. En relación al simbolismo dentro del templo, los santos de los últimos días evitan hablar de los detalles fuera del templo, incluso entre ellos mismos. Esto ayuda a preservar la santidad del templo y los sentimientos de santidad con los que los miembros de la iglesia lo asocian. Los santos de los últimos días toman la santidad del templo muy en serio y consideran que la conversación casual o irreverente sobre el templo es una de las violaciones más serias de sus obligaciones religiosas. Pero es tan extraño esto, ¿no? O sea, dice... Pocos miembros usarían el término secreto para algo que consideran profundamente sagrado. Mucha gente tiene cosas sagradas. Todas las religiones tienen cosas sagradas. Pero ninguna que yo sepa
mantienen en absoluto secreto lo que se hace en sus edificios. Eso yo nunca lo he visto en otra iglesia. Y yo no sé si es una cuestión psicológica, ¿no? No hablen del templo, no hablen del templo. La primera regla del templo es que no se habla del templo. Entonces uno lo considera algo divino, ¿no? Absolutamente sagrado. Y tal vez ese es la cosa con el templo. Uno no puede hablar del templo. Entonces cuando uno va al templo y es tan chocante y tan extraño, ¿qué se le va a hacer? Ya es tarde, uno ya fue, ¿no? Qué sé yo, hay tantas cosas. Además uno se siente especial por tener un secreto tan sagrado, ¿verdad? Hay tantas cosas para... Pero bueno, no dieron la respuesta. No dijeron qué se hace dentro del templo. Templos, bautismo por los muertos, no me interesa. Logarme el templo, no me interesa. La Constitución de los Estados Unidos. ¿Los mormones creen que la Constitución de los Estados Unidos es un documento divino e inspirado? Pregunta. Mensaje primario. Los santos de los últimos días consideran que la Constitución de los Estados Unidos es divinamente inspirada y que América, o sea, Estados Unidos, por diseño divino ha proporcionado el lugar donde la antigua iglesia de Jesucristo pudiera ser restaurada en los tiempos modernos. Apoyo. El establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos proporcionó por primera vez libertades y protecciones que hicieron que la restauración de la iglesia fuera posible. A pesar de la persecución de los miembros tempranos de la Iglesia por otros americanos, la libertad de expresión, de asamblea y religión, garantizadas en la Constitución de los Estados Unidos, eran necesarias para que José y otros fundaran la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La Iglesia respeta la supremacía de la ley y el gobierno constitucional de cada país, y sus miembros se adhieren a esas leyes donde quiera que vivan, excepto cuando practican la poligamia, donde es ilegal. Si se nos pregunta sobre la profecía del caballo blanco, tengo un programa de eso también, si lo quieren escuchar. Una tradición a veces llamada la profecía del caballo blanco está basada en relatos infundados o no es aceptada como doctrina de la iglesia. Esto es un discurso que dio José Smith. Si lo que enseñó José Smith no es doctrina de la iglesia, no sé qué es. Creemos que los americanos, o estadounidenses, de todas las fes que se benefician de las libertades y protecciones de la Constitución, tienen una obligación personal de estudiar los principios de este sagrado, de este documento tan singular y deben unirse para preservarlo. O sea, la Constitución de los Estados Unidos, sagrada, viene de Dios y es la única constitución en el mundo, supuestamente, que garantizaba los derechos para que la iglesia se restaurara. O sea, en ningún otro lugar del mundo podría haberse restaurado la iglesia. Ok. Servicios de bienestar y ayuda humanitaria. Este me interesa. Lo tengo un poco mezclado, perdón. Pero bueno, son las mismas preguntas, pero las tengo un poco mezcladas porque se me cayó acá el papel y se me mezcló. Servicios de bienestar y ayuda humanitaria. Ejemplo de pregunta. La iglesia tiene una reputación de cuidar a los suyos, pero ¿qué hace por la gente que no son de su fe? Mensaje primario. Los miembros de la iglesia siguen el ejemplo de Jesucristo al hacer lo que pueden para servir a los demás. Siempre y cuando haya un canal de televisión cerca, filmando, ¿no? Tratamos de elevar espiritualmente a otros, mientras que también ayudamos a quienes necesitan ayuda económica o para recuperarse de desastres naturales. Sean miembros de la iglesia o no, y sin importar sus tradiciones religiosas o sus culturas. Ahora, ¿se imaginan ustedes la iglesia ayuda en desastres humanitarios? Pero imagínense cómo quedaría la iglesia si acá en Luisiana, por ejemplo, en San Luis o lo que fuera, hay un desastre natural, hay una inundación, y la iglesia no ayuda, siendo que tiene capillas y templos y todo ahí. ¿Cómo quedaría eso? O sea, no es que, qué grande, cómo ayudan. Sería como, qué bosta que son, ¿cómo no van a ayudar? Pero bueno, ellos son gran cosa porque ellos ayudan. A pesar de que la iglesia no pone un peso para ayudar en esos casos. Lo único que hacen es mandar a los miembros a que trabajen gratis. Y después ellos le cobran las horas que trabajaron los miembros. Apoyo. La iglesia administra un programa sustancial y mundial de ayuda humanitaria que provee socorro durante emergencias y luego rehabilitación para que la gente que ha sufrido grandes reveses puedan ganar su independencia otra vez. Cientos de otros proyectos alrededor del mundo reciben apoyo de la iglesia, a menudo en asociación con otras agencias de ayuda de gobierno. Y de esto ya hablé yo. La iglesia dice que ellos son los que han donado, cuando ellos, por ejemplo, se unen con los católicos, con los testigos de Jehová, qué sé yo, entre 20 organizaciones juntas, hacen algo para ayudar, la iglesia dice, nosotros ayudamos. Sí, ustedes junto con otras 19 instituciones, pero ellos
ellos se reclaman el crédito, ¿verdad? La iglesia es especialmente activa en proveer agua potable a las comunidades, entrenamiento en resucitación prenatal, programas de inmunización y en proveer sillas de ruedas. Entre los miembros de la iglesia, el programa bien establecido de bienestar de la iglesia se centra en ayudar a las personas que se ayuden a sí mismas. Y esto es importante. La iglesia acá en Utah tiene una tienda muy grande que se llama Deseret Industries. Lo que hace el Deseret Industries es un negocio redondo. Negocio redondo. Lo que hacen ellos es, tienen un edificio enorme, ¿no? Grande como un Walmart, diría yo, más o menos, ¿no? Y adentro del Deseret Industries, ellos venden cosas que la gente les dona. Entonces yo tengo camisas, tengo unos DVD, tengo unos CD, tengo unos libros que ya no quiero más, voy y se los tiro ahí al Deseret Industries, al DI que le dicen, el DI, y ellos lo venden. O sea, no tienen costos de materiales. Lo único costo que tienen es la luz, ¿no? Para mantener el edificio, pero no tienen costo de materiales. Los empleados del DI tienen algunos, ¿cómo se diría? Administradores, ¿no? Gerentes, y ellos ganan más o menos bien. No ganan tanto como ganarían como gerentes de un Walmart, por ejemplo, pero ganan más o menos bien. Pero los empleados, los que ponen la ropa en los ganchos, ¿no? Ahí y ponen los juguetitos en las góndolas, ahí en las repisas, esas personas, ellos le dicen que son personas en entrenamiento. No son empleados, son personas que están recibiendo entrenamiento. Pongámosle, qué sé yo, pupilos, por darle un nombre. Entonces el DI lo que hace, ellos contratan a alguien, y mi papá trabajó para el DI cuando se mudó acá. No sabían inglés, no tenían mucha experiencia trabajando acá. Entonces a él lo contrataron por un año. Y eso es todo lo que hace el DI. A sus pupilos los contrata por un año. Después de un año, chao. Y durante ese año les ofrecen entrenamientos para encontrar trabajos, responsabilidad laboral, como por ejemplo ir a trabajar a tiempo, ir vestidos de manera decente. O sea, esas cosas que mucha gente no sabe. Pero la mayoría de la gente con dos dedos frente sí. Pero ellos ofrecen ese entrenamiento, y el entrenamiento lo dan los gerentes de la empresa. O sea, no es que contratan a alguien especialmente para eso. No, las personas que son gerentes también hacen el entrenamiento. Entonces matan dos pájaros con un tiro. A estas personas les ofrecen entrenamiento laboral y les pagan sueldo mínimo. Después de un año, como digo, se tienen que ir porque ya están entrenados, entonces tienen que ir y buscar otro trabajo. Entonces con eso se garantizan que tienen empleados bien baratos, no tienen costos de materiales. ¿Qué más? Y algunos cobran bastante. ¿Qué sé yo? Yo tengo muchos de estos libros, vienen de ahí, del DI. Hay libros que yo los compré por 50 centavos, pero hay libros que yo pagué $50. O sea, ellos no son ningunos giles, tampoco regalan sus cosas. ¿Qué iba a decir? Y también al solamente dar un contrato de un año, se garantizan que no tienen que subir sueldos. Entonces siempre se garantizan de que ellos pueden pagar sueldo mínimo a sus empleados o pupilos. Es un negocio redondo. Entonces ellos dicen, no, este no es un negocio en el que estamos ganando plata. Y otra cosa, muchas de esas cosas que ellos reciben como donación, muchas de esas camisas, zapatos, qué sé yo, esas cosas, ellos lo ponen en caja y la mandan por todo el mundo. O sea, ellos están donando cosas que recibieron gratis. Pero cuando ellos mandan esas donaciones, no dicen que esas donaciones son gratis. Ellos le ponen un precio a eso. Ellos le ponen el precio, el dinero que hubieran ganado si lo hubieran vendido en la tienda. No sé si me explico. Ellos reciben cosas gratis, las donan, se llevan el crédito por donarlas y pueden escribir los números ahí en los impuestos de que ellos, en las declaraciones, de que ellos dieron tanto dinero, cuando en realidad son cosas donadas. Son basuras. Algunas son camisas que son basura. Hay que tirarlas. Entonces ellos, al tener estos empleados, ellos dicen, no, estos no son empleados. En realidad, estos son gente que nosotros le estamos ayudando a, como dice aquí, estamos ayudando a las personas a que se ayuden a sí mismas. Le estamos dando un entrenamiento laboral
¿ah? Y a la vez estamos pagando, mira qué bueno que somos, y, y eso supuestamente es un servicio humanitario. Se les anima a los miembros de la iglesia a que sean autosuficientes, no nos vengan a joder acá a pedir plata, que obtengan una buena educación y empleo, para que puedan pagar buen diezmo, y que preparen alimentos de emergencia y otras provisiones para sus familias en caso de una emergencia o necesidad inesperada. Los miembros de la iglesia típicamente ayunan por 2 comidas el primer domingo de cada mes y donan el dinero ahorrado a la iglesia para ayudar a financiar su programa de bienestar, el cual es administrado por los líderes locales. Y esto, ya lo mencioné esto en el video anterior acerca de los sueldos de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Uno paga una ofrenda de ayuno, que se le dice, ¿verdad? Y uno por lo general, la ofrenda de ayuno, qué sé yo fui secretario del barrio, entonces vi cómo algunas personas lo que donaban, ¿no? Si alguien donaba, qué sé yo, $500 al mes de diezmo, y donaban $50 de ofrenda de ayuno. Así que pongámosle que el 1% del sueldo era ofrenda de ayuno. Entonces el 10% del diezmo es la ofrenda de ayuno. El 10% del 10%. Pero la iglesia no dona el 10% en ayuda humanitaria. No, la iglesia dona el 0.05%. Entonces, ¿qué pasa con el 0.95%? Con ese dinero abren un DI, contratan empleados y a eso le llaman ayuda humanitaria. Y otra cosa, por ejemplo, el tema este de la ayuda que le dan a los chicos para estudiar, el fondo perpetuo. La iglesia podría hacer algo tan bueno con eso. La iglesia ayuda, la iglesia da préstamos, pero esos préstamos hay que devolverse con interés. O sea, la iglesia está ayudando, pero al mismo tiempo está haciendo plata. Ellos constantemente están haciendo plata. Hagan lo que hagan, ellos ganan plata. Nunca es una dádiva desinteresada. Nunca. Al menos que yo haya visto. Cuando hacían adopciones, la iglesia perdía plata con las adopciones. A mí me lo dijo el trabajadora social que trabajaba para la iglesia, cuando nosotros adoptamos a mi hijo, dijo, la iglesia pierde plata por cada adopción. Pero la iglesia tiene tanta plata que podrían hacer adopciones hasta el fin del mundo y todavía les sobrarían millones y millones en el banco. ¿Pero qué decidieron hacer? No hacemos más adopciones porque cuesta mucho dinero. O sea, la cosa que hacían ellos, que era puramente bueno, puramente desinteresado, de repente ya no lo pueden hacer más porque cuesta mucho. Y como nota aparte, mi trabajadora social ahora está inactiva y a veces nos juntamos para... Mujeres en la iglesia, ejemplo de pregunta. ¿Por qué las mujeres en la iglesia tienen un lugar subordinado de los hombres? Mensaje primario. Dios no hace diferencia entre los hombres y las mujeres en lo que respecta al valor de las almas humanas, y la iglesia tampoco lo hace. El libro de Mormón enseña que los hombres y mujeres son iguales ante Dios. Apoyo. Tanto los hombres como las mujeres dan sermones desde el púlpito. Ministran a otros, guían a las congregaciones en oración, enseñan a grupos de hombres y mujeres y se sientan en consejos de liderazgo. Hace como 2 o 3 años fue la primera vez que una mujer dio una oración en la conferencia general. Y se dio a causa del trabajo de las mujeres de Ordenen a las Mujeres. Nunca antes lo habían hecho. Las mujeres en la iglesia de Jesucristo no tienen el sacerdocio y por lo tanto no ofician en eventos como bautismos o matrimonios ni sirven como obispos. Esto refleja el patrón que Jesucristo personalmente estableció en la iglesia de su tiempo. Pero la iglesia de Jesucristo, que yo entiendo en la Biblia, no era acerca de liderazgo. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que está a cargo del presupuesto? No, era quién tiene el conocimiento para enseñar doctrina. Hoy en día los líderes son todos puros cargos administrativos y las mujeres no tienen cargos administrativos. Una presidenta de la Sociedad de Socorro no está a cargo de su presupuesto. Todo lo que ella hace tiene que pedirle permiso al obispo. Entonces,
se olvidaron de decir, sí, no tienen el sacerdocio, no pueden bautizar y tampoco pueden liderar. El sacerdocio en la iglesia no es lo mismo que en otras iglesias. Quienes son ordenados al sacerdocio en las congregaciones locales no reciben un pago por su servicio. Al igual que en las sociedades en las que vivimos, las mujeres en la iglesia son muy diversas. Ellas pueden ser casadas, solteras, divorciadas o viudas, pueden elegir quedarse en casa con los niños, participar en carreras profesionales, servir en sus comunidades. Sin embargo, la iglesia enseña que no hay mayor responsabilidad que el criar a los hijos. Se anima a los padres y a las madres a que tomen esa determinación por sí mismos, considerando su propia situación cuidadosamente. La maternidad y la crianza de los niños es considerado como algo especial en la iglesia. Nuestra creencia es que las madres son principalmente responsables por la crianza de los hijos y que como compañeros igualitarios de sus maridos, ellas trabajan para cumplir con sus papeles divinos de criar a sus hijos. Entonces no es igualitario. Tienen cargos muy diferentes. Servicios de adoración. ¿Qué hacen en su iglesia? No me interesa. Fraude de afinidad. Esto es muy interesante. Voy a explicar un poco. Un fraude de afinidad es un fraude de inversiones, en el que el estafador se aprovecha de grupos identificables, tal como grupos religiosos, minorías que hablan otros idiomas, los ancianos, etc. Entonces alguien viene y dice, hey, tengo una propuesta increíble. Si me donas $1,000, yo te garantizo un regreso del 50% en 2 meses. Entonces yo digo, a este le tengo que confiar porque es un hermano de la iglesia. A veces son presidentes de estacas, son obispos. Entonces yo le doy mis $1,000 y no los veo nunca más. Eso es un fraude de afinidad y Utah está lleno. Es un problema terrible. Está en la lista entre los 5 estados más graves en los casos de fraude de afinidad, en la lista del watch list, ¿cómo se diría? Lista de observaciones del FBI, Utah. Dice aquí, algunos mormones han sido encontrados culpables de fraude de afinidad, parece ser más común en sus congregaciones. ¿Son sus miembros más susceptibles a estos fraudes de afinidad a causa de la unidad en sus congregaciones? Sí, es que son muy unidos por eso. La gente que comete fraude de afinidad se enfocan en comunidades confiadas, es cierto, lo cual hace que sea un crimen tan perverso. Los grupos y las congregaciones de muchas fes diferentes pueden ser especialmente susceptibles. Y la iglesia siempre parece defenderse con diciendo, sí, pero otras iglesias sufren de lo mismo, así que está todo bien. Sí, pero esta es la iglesia verdadera, supuestamente. Esta es la iglesia que cambia los corazones de las personas. Entonces, ¿cómo puede ser que haya tantos mormones que sean estafadores? Es un récord. Ok. Pero como digo, si otros lo hacen, entonces no estamos tan mal. Pero ¿qué tiene de especial esta iglesia si cuando uno se une, en vez de realmente cambiar, sigue siendo la misma basura de antes? O sea, ¿cuáles son los frutos de la iglesia? Y como decía antes, tal vez sea verdad, pero eso no explica que Utah sea el 5º estado en la nación con el mayor número de crímenes de afinidad. Y a mí me dicen, pero no todos en Utah son mormones. No, solamente el 60%. Más de la mitad del estado son mormones. Ahora, si ustedes me van a decir que los mormones no son los que cometen estos fraudes, quiere decir que el 40% del estado de Utah que no son mormones cometen más fraudes de afinidad que el resto del país junto. Eso es una estupidez. Eso es una excusa de lo peor. Ahora, ¿por qué se da esto? 1, porque hay más criminales entre los mormones que entre otras iglesias. O 2, es que los mormones son tan ingenuos. Después de todo están en la iglesia mormona y siguen estando ahí. O sea, no se dan cuenta del fraude que. 3, o tal vez sea esto como un producto del evangelio de prosperidad. En la iglesia se nos dice mucho que si uno es fiel, vamos a tener bendiciones temporales, ¿no? El libro de Mormón está lleno de eso. Cada vez que las personas eran buenas, se hacían ricas. Entonces cuando uno trabaja, se rompe el lomo trabajando, sirve en la iglesia 50 horas a la semana y no hace plata, uno se empieza a hacer cosas desesperadas como caer por un estafador de afinidad. Disciplina eclesiástica.
¿Qué significa cuando alguien es excomulgado de la iglesia? Dios ama a todos. Mensaje primario. Dios ama a todos sus hijos. Remover la membresía de una persona de la iglesia es un curso de último recurso. Tomado solo cuando medidas disciplinarias menos serias son insuficientes. La readmisión es animada para quienes están dispuestos a seguir las enseñanzas de la iglesia. La membresía de una persona en la iglesia puede ser cancelada cuando los miembros son culpables de abuso infantil. Miren los ejemplos que dan ellos, ¿no? Para la excomunión. Abuso infantil, fraude u otros crímenes serios. Practicar o promover la poligamia también es causa para perder la membresía de la iglesia. Pero no habla de casos menos serios. Ahora, si uno se fija en el manual número 1, manual de instrucciones de la iglesia que para obispos y presidentes destaca, la causa número 1 para ser excomulgado, y en la que uno debe ser excomulgado, es hablar mal de los miembros de la iglesia, de los líderes de la iglesia. Eso no lo mencionan acá. No, solamente mencionan crímenes serios. La eliminación de la membresía tiene varios propósitos, incluyendo la protección de los inocentes, como en el caso de los abusos de otros miembros de la iglesia, y proteger la integridad de la iglesia. Y eso, creo yo, es realmente la prioridad número 1. Finanzas de la iglesia. Ejemplo de pregunta: ¿por qué la iglesia no publica información ni reportes financieros? Mensaje primario: la gran mayoría del ingreso de la iglesia viene de las contribuciones voluntarias de sus miembros. ¿Y? Esa no es la pregunta. Por medio del principio del diezmo, los miembros fieles contribuyen 1/10 parte de sus ingresos para la obra de la iglesia. Las finanzas de la iglesia son auditadas frecuente e independientemente. ¿Y? Eso no responde a la pregunta. Apoyo. Los detalles de las finanzas son tratados de manera confidencial por la iglesia. ¿Por qué? No dice por qué. No explica cuál es la razón por que la iglesia no puede compartir sus finanzas. O sea, lo que ellos me digan acá, que ellos hacen con su plata, yo lo tengo que creer en base de fe, porque no tengo ninguna evidencia. Ellos no proveen evidencia, ellos esconden sus finanzas. ¿Por qué? Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no las muestran? Pero no las muestran. Los detalles de las finanzas son tratados de manera confidencial por la iglesia, sin embargo, los gastos forman parte de 5 categorías principales, y uno tiene que creer. 1. Proveer edificios o lugares de adoración para los miembros alrededor del mundo. Programas de educación, incluyendo apoyo para nuestras universidades y nuestros seminarios e institutos. Y solamente los maestros de seminario en Utah son pagados, y tal vez en Idaho. El programa misional mundial de la iglesia, la operación de casi 140 templos y la administración del programa de historia familiar más grande del mundo. Nuestra ayuda humanitaria y programa de bienestar, los cuales sirven a no miembros así como a miembros. Ok, las 4 primeras cosas que hacen ellos con el dinero, según esto, son de beneficio exclusivo y directo para la iglesia. No producen nada, solo expanden a la corporación, pero las cosas que hacen no son de ningún beneficio real. Cuando ellos abren un templo, ¿a quién ayuda eso? A nadie. Cuando ellos mandan misioneros, ¿a quién ayuda eso? Yo tenía una amiga, una conocida acá en la escuela. Siempre tenemos todos los años a 2 chicas de España que vienen y nos ayudan a los maestros de español por el año, después se regresan a sus casas. Y hace unos 2 años, tuve a una que ella volvió a España y le contó a sus amigas que en Utah todos los varones mormones, en el mundo, todos los varones mormones van a la misión. Y la amiga dijo: qué bueno, ir a la misión, eso es una gran cosa. Ellos ayudan a la gente, ¿no? Ella pensando en un misionero católico o algo así, dice: sí, pero la misión de los mormones era ir y predicar, nada más. Y la amiga quedó choqueada. Es ¿cómo? No ayudan en emergencias, no se dedican a ir a lugares pobres. No, golpean puertas, hablan de la iglesia, eso es todo. Eso no ayuda a nadie. Bueno, si uno realmente cree en la iglesia, cree que uno está salvando su alma, puede ser, pero no tiene ningún beneficio eso. Es un beneficio vacío, es un beneficio exclusivamente para la iglesia, para agrandar a la corporación. Ahora, el quinto punto, eso de la ayuda de la ayuda de programas de bienestar, es la última prioridad que mencionan ellos. Y es cierto, porque como dijimos, tenemos registros de que tenemos
documentos de la misma iglesia que están en el sitio de la iglesia de que ellos solamente donan el 0.05% de los diezmos. Eso sin mencionar el dinero que ganan con los centros comerciales, con los departamentos de lujo, con las granjas, con el bla, 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 bla. Un número relativamente pequeño de líderes son llamados a servir de tiempo completo como autoridades generales y se requiere que abandonen sus trabajos de tiempo completo fuera de la iglesia. Las personas de quienes se espera que sirvan hasta los 70 años reciben una asignación suficiente para apoyarlos a ellos y a sus familias inmediatas durante su tiempo de servicio. Sí, $120,000 al año, un dineral en Utah. No es posible hacerse rico sirviendo en ministerios altos en la iglesia. De hecho, el salario de muchos líderes altos disminuye significativamente cuando son llamados al servicio de tiempo completo en la iglesia. Ok, dice acá, las personas a quienes se espera que sirvan hasta los 70. Los apóstoles y profetas sirven más de los 70. O sea, les pagan hasta que tienen 70 nomás. No sé por qué esa aclaración tan extraña, que es falsa también. La naturaleza exclusivista de los miembros de la iglesia, eso no me interesa. Disidencia, este sí me interesa. El ejemplo de pregunta. Los no miembros a veces tienen la impresión de que los mormones son demasiado estrictos, rígidos en sus creencias y no toleran ninguna disidencia. ¿No se ha excomulgado a alguna gente por estar en desacuerdo con la iglesia? Mensaje primario. El derecho de elegir por uno mismo es un derecho inherente de todos los hombres y mujeres y un principio doctrinal central en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. No responde. El sorprendente nivel de solidaridad doctrinal en la iglesia viene de un entendimiento de que sus principios han sido establecidos por revelación. Claro, vienen de Dios directamente, entonces uno no puede discutir con los líderes, porque eso todo viene de Dios. Mientras que los miembros de la iglesia pueden tener diferentes perspectivas sobre un principio en particular, es raro ver disensiones sobre doctrinas principales. Y claro, es difícil verlo, pero eso no quiere decir que no existan. Ahora la gente no habla de esas disensiones y por eso no se ve, porque tiene miedo a las consecuencias. ¿Se imaginan a alguien levantando la mano en la escuela dominical y diciendo, ¿sabe qué estuve pensando y me parece que el diezmo no es bíblico? ¿Se imaginan la cara del resto de las personas en la clase? Inmediatamente tiene una entrevista con el obispo y... y vamos a ver si le renovamos la recomendación. No se puede disentir. ¿Esa es una palabra? No se puede disentir en público en la iglesia. No se puede. Si los miembros predican doctrinas contrarias a lo que la iglesia enseña, es probable que sean aconsejados por sus líderes congregacionales locales. Aconsejados. La disciplina en la iglesia se aplica solo a casos excepcionales en los que un miembro de la iglesia deliberadamente enseña doctrinas falsas después de ser corregidos. Atacan públicamente a la iglesia y a sus líderes o animan a otros a hacerlo. Y este es el caso de Rock Waterman, ¿no? Un mormón creyente, muy creyente en el libro de Mormón, muy creyente en José Smith, muy creyente en la iglesia, pero que él se quejó públicamente en su blog de que el enfoque de los líderes en los líderes es desproporcionado. Como consecuencia fue acusado de apostasía y excomulgado. Bueno, primero que nada, el obispo se reunió con él y le dijo, no hable más de esto, señor Rock. No hable más de esto. Borre su blog. Cuando Rock dijo, yo no veo nada malo en lo que estoy diciendo. Lo excomulgaron. Eventos difíciles de creer en la historia de la iglesia. Pregunta, ¿por qué la gente debería creer en los relatos inverosímiles de ángeles y planchas de oro en el siglo XIX? Y ellos dicen, su convicción está basada en respuestas a oraciones personales, en una lectura cuidadosa y en un estudio de las Escrituras. La bondad que ven en la vida de los miembros de la iglesia, como uno que me dijo hoy que soy una basura y un mentiroso del diablo, es una bondad increíble de los miembros de la iglesia. Y en los constantes impulsos espirituales que reciben en sus propias vidas. El gran mensaje de la iglesia es que Dios realmente le ha hablado a la humanidad otra vez en nuestro tiempo. O sea, ¿por qué deberíamos creer en estas cosas? Oración, testimonio. Aquellos que están dispuestos a aceptar los relatos bíblicos de la concepción virginal y de la resurrección de Jesucristo, relatos que todavía aceptamos, no deberían tener ningún problema con que los santos de los últimos días acepten revelaciones en los 1800. Entonces, otra vez,
las otras iglesias creen en estas cosas, así que ¿por qué no pueden creer en lo que creemos nosotros? ¿Qué tiene de malo? Todo, creen en todo tipo de cosas inverosímiles. ¿Por qué no creer en no le Inmigración, eso no me interesa. Misioneros, crecimiento de la iglesia, no me interesa. Influencia política, muy bueno. Ejemplo de pregunta. Como la mayoría de los legisladores en Utah son mormones, la iglesia domina la política de Utah. De manera similar, ¿trataría la iglesia de influenciar a un presidente de los Estados Unidos? Mormón. Y esto era a causa de la candidatura de Mitt Romney, ¿no? Y aquí dice, la iglesia se enfoca en la administración de la iglesia en todo el mundo e invitar a nuevas personas en todas partes a que vengan a Cristo. Las interacciones con el gobierno en temas sustantivos son relativamente raras. O sea, no es que no existen, son raras, pero existen. Apoyo. La iglesia no les dice a los legisladores que son miembros de la iglesia cómo votar. En una sesión legislativa... Ok. La iglesia tiene que decir que no participa en la política. Ellos tienen que decirlo, por ley. A pesar de que sí lo hace. O sea, tenemos el video del señor Gordon Smith diciendo al quórum de los 12 directamente que él no vota sin saber lo que los líderes de la iglesia quieren que él haga. O sea, esto es falso. Esto es directamente falso. La iglesia tiene que decir que no participa en la política porque si lo hace, está rompiendo la ley. Las iglesias en los Estados Unidos son entidades legales, lo que aquí se llama el 501c3, es la entidad, el número, ¿no? Y parte de la condición para recibir ese estatus legal y ser exentos de impuestos, las iglesias se comprometen a no participar en la política. Esto no quiere decir que no lo hagan. Todas las religiones participan en la política. Pero lo importante es no admitirlo públicamente. Entonces, cuando la iglesia dice acá que ellos no participan y no le dicen a la gente cómo votar, a los líderes cómo votar, líderes políticos, es mentira. Neutralidad política. Ejemplo de pregunta. ¿Cuál es la posición de la iglesia con respecto a los partidos políticos? ¿Por qué la mayoría de los miembros de la iglesia de los Estados Unidos son republicanos? Buena pregunta. ¿Por qué la mayoría de los miembros de la iglesia son republicanos? No lo responden. Lo ignoran completamente. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es neutral en asuntos de partidos políticos en todas las naciones en las que está establecida. Como dije. La Iglesia no apoya, promueve o se opone a partidos políticos, a sus plataformas o a sus candidatos. Permite que sus edificios... Ok, acá hay el líder, que era el líder de la minoría en el Senado, el que es el líder... ¿Era o es? El líder de la minoría del Senado, de los demócratas, porque ahora que ganó Trump, la mayoría en el Senado es republicana. Entonces los demócratas son la minoría y el líder de la minoría se llama Harry Reid. Es el senador de Nevada y es mormón. Es un mormón activo. Ahora los dos senadores de Utah obviamente son mormones y son republicanos. Pero hace un año más o menos hubo un blog post muy famoso. Se hizo famoso, ¿no? por la controversia de un presidente de Stack, algo así, diciendo que Harry Reid no debería ser llamado, no debería llamarse a sí mismo mormón y que su presidente de Stack no le debería renovar la recomendación del templo, porque él es demócrata. Pero acá la iglesia no menciona, no dice nada. No, ellos no se meten en partido político, son absolutamente neutrales. La iglesia, no permite que sus edificios de la iglesia, listas de miembros u otros recursos sean usados con propósitos políticos partidarios. Lo cual es una mentira. Porque como voy a decir más adelante en un video sobre la proposición 8 que voy a grabar, ellos usaron las listas de los miembros de la iglesia para promover perspectiva política, no sé cómo decirlo, pero... para que la gente votara como la iglesia quería.
No tratan de decirle a sus miembros por cuál partido o candidato deben votar, no trata de dirigir o dictar políticas a un líder del gobierno. Y esto también es falso, como ya mencioné anteriormente, gracias a uno de los videos filtrados por Ryan, personas como el ex senador de Oregón, Gordon Smith, según sus propias palabras, no hace nada sin que la iglesia le diga lo que debe hacer. Though I can't remember any Latter-day Saints that were permanent members of his staff, it was fair to say that his staff in the Senate was church broke. In fact, not many months ago, his legislative director called me on the phone and he said, "Ralph, you haven't called us for 6 weeks. What are we supposed to be doing?" Reflected my views in my introduction of the senator, and again, I just can't stress what it means to the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints to have which we've had 5 temple recommend carrying high priests in the United States Senate, and a large number in the House of Representatives, what it means to the transaction of business, to have access, to be able to influence decisions, to reach beyond our shores. And as I said in my introduction, what Senator Smith has done, and I can say the same for our other brethren of both parties, it is of inestimable value to this church. And I hope that in the days and years ahead, that the miracle of these brethren being in Washington will be repeated, and that worthy brothers and sisters of this church in this country and in other lands will rise up and find ways to be in elective office and to be able to help carry the burden, because there is a political and economic component that is vital in how the church operates. This is the way that you ought to use Mike Crapo, the way you ought to use Harry Reid, the way you ought to use Orrin Hatch and Bob Bennett. These are great men, these are great colleagues, and they're dedicated Latter-day Saints. And it was my privilege to respond, not often enough. When he would call, he didn't call enough, but when he did, we saw miracles. We're very grateful to both of you, have great respect for both of you. We know both of you. And, La iglesia no le dice qué hacer y él anda como gallina sin cabeza. Poligamia. ¿Cuál es la conexión de la iglesia con la poligamia? Mensaje primaria. El libro de Mormón enseña que la monogamia es el estándar de Dios y es modificado solo bajo su dirección. La poligamia fue practicada por la iglesia en el siglo XIX, pero fue descontinuada oficialmente hace más de un siglo, en 1890. Desde ese tiempo la iglesia ha enseñado que entrar en matrimonios polígamos va en contra de la voluntad de Dios y la ley de la tierra. Bueno, en esa época también estaba en contra de la ley de la tierra, pero eso no les impidió hacerlo. No se permite a los polígamos ser miembros de la iglesia de Jesucristo. La cultura popular de los medios y los medios de noticias a menudo representan erróneamente a los grupos polígamos, usualmente en el oeste de los Estados Unidos o en el este de Canadá, como mormones o santos de los últimos días. Yo nunca vi una película o vi un reporte periodístico que diga que los polígamos son mormones. O sea, o santos de los últimos días, o brigamitas. Eso es lo que le molesta a la iglesia. Ellos quieren tener la exclusividad en el término mormón. Ellos no quieren que las otras iglesias usen la palabra mormón para referirse a sí mismos. No les gusta a ellos, porque no les gusta que la gente los confunda. Pero el punto es que todas esas iglesias, la fundamentalista, la reorganizada, todos son mormones, porque todos creen en el libro de Mormón, todos creen en José Smith, todos creen en la restauración, nada más que ven las cosas de una manera diferente. Honestamente, los fundamentalistas, los polígamos, son los más cercanos a lo que enseñó José Smith que los brigamitas de Utah. Pero todos los programas que he visto yo que se refieren a los polígamos aclaran que ellos son fundamentalistas. No sé por qué la iglesia dice esto, es una aclaración innecesaria. Si se nos pregunta sobre la poligamia en la próxima vida, esto es cuando, por si no saben a qué se refiere. Yo estoy casado con mi esposa
Y estamos allá en el templo. Y mi esposo se muere. Yo encuentro otra, santa. Nos casamos, nos sellamos en el templo. Mi sellamiento anterior es un sellamiento por tiempo y eternidad. Mi sellamiento nuevo es un sellamiento por tiempo y eternidad. ¿Qué significa eso? Que estoy sellado con 2 mujeres por tiempo y eternidad. Ahora, si soy viudo 2 veces, me puedo sellar 3, 4, 5 veces. Las mujeres no. Solamente los hombres pueden hacer eso. Entonces eso es lo que se llama la poligamia celestial, poligamia eterna, qué sé yo. Pero aquí dice, si se nos pregunta sobre la poligamia en la próxima vida, podemos hablar autoritativamente sobre la poligamia en esta vida. Sin embargo, en relación a quienes están casados legalmente con más de un cónyuge, incluyendo a aquellos cuyos compañeros han muerto y se han vuelto a casar, podemos estar seguros que un amoroso Padre Celestial sabe cómo bendecir la vida de todos y que nuestras elecciones personales deben ser respetadas. O sea, no responde. No responde. Y acá dice, los que están casados legalmente. Pero el matrimonio en el templo no es solamente un matrimonio legal. Para los mormones eso es un sellamiento para toda la eternidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Están sellados o no? Dice acá, bueno, nuestro Padre Celestial permite que nuestras elecciones personales puedan ser respetadas. Entonces, si alguien quiere vivir en poligamia, va a vivir en poligamia. No responden. Eso es lo que acá en los Estados Unidos se llama un spin. En periodismo, un spin. Spin en inglés es dar vuelta. Es cuando no responden, sino que dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta hasta que uno queda mareado y se olvidó de lo que preguntó. Eso es un spin. Eso no es una respuesta. Cultura popular, no me interesa. Miembros prominentes y su perspectiva, no me interesa. Libertad religiosa, no me interesa. Raza, ok. Ejemplo de pregunta. La iglesia tiene la reputación de tener ciertos elementos racistas, especialmente hacia los negros. ¿Por qué? Mensaje primario. Dios no hace distinción entre las razas en lo que respecta al valor de las almas y la iglesia tampoco lo hace. Apoyo. La membresía mundial de la iglesia es extremadamente diversa y el liderazgo mundial de la iglesia refleja esa diversidad. Liderazgo mundial se refiere a obispos y tal vez algún 70 del tercer quórum, pero el liderazgo más alto no. Son todos gringos. Bueno, y el alemán. Más gringo que los gringos. La raza nunca ha sido registrada en los registros de la iglesia, en toda la historia de la iglesia. Cuánta repetición. Si se pregunta, mientras que los miembros de la iglesia de todas las razas siempre califican para el bautismo, una dirección temprana de la iglesia restringió a aquellos de origen africano a recibir el sacerdocio. Los orígenes de la práctica no son claros, pero los profetas han enseñado que algún tiempo el sacerdocio les sería dado a todos los varones dignos de la iglesia. O sea, ellos dicen, los profetas siempre han enseñado que un día los negros iban a poder recibir el sacerdocio. Ok. Brigham Young dijo, el segundo profeta, el profeta que supuestamente recibió una transfiguración en su cara y que se veía como José Smith, un milagro para poder ser el profeta de la restauración después de José. El segundo, uno podría decir, el segundo profeta más importante en la historia de la iglesia, dijo, cualquier persona que tenga una gota de la semilla de Caín no puede recibir el sacerdocio. Lo diré ahora en el nombre de Jesucristo. Los negros no pueden participar de una partícula de gobierno. Si algún hombre mezcla su semilla con la semilla de Caín, la única manera en que puede deshacerse de ella es hacer que se corte su cabeza y que se derrame su sangre en el suelo. Yo también tomaría la vida de sus hijos. ¿Qué más? A ver. Y por cierto, Young dijo que algún día los negros tendrían el sacerdocio. Sí, es cierto, dijo eso. Pero, en estas palabras, esa maldición permanecerá sobre ellos, la piel negra, y nunca tendrán el sacerdocio hasta que todos los descendientes de Adán lo hayan recibido. Qué curioso, todavía hay blancos que no tienen el sacerdocio y sin embargo los negros disfrutan las bendiciones del sacerdocio. Estas declaraciones personales previas no representan la doctrina de la Iglesia. Comenzando en los 1970, los líderes de la Iglesia buscaron guía divina y en 1978 una revelación al profeta de la Iglesia extendió las bendiciones del sacerdocio a todos los miembros dignos. Ok, sí, les dieron el sacerdocio a todos. Pero
buscaron guía divina, ok. Pero la razón, y la que ya todos saben, es que la iglesia, la única razón por la que la iglesia siquiera consideró darle el sacerdocio a los negros, es porque estaban recibiendo tanta crítica mundial. El mundo entero los estaba mirando, les estaba preguntando, ¿por qué? ¿Por qué no le dan el sacerdocio a los negros? Tengo un video ahí en el canal de un vocero de la iglesia en 1975 más o menos, explicando por qué la iglesia no le da el sacerdocio a los negros. Recibieron boicots de las universidades que se negaron a participar en torneos deportivos con BYU. Dijeron, no, nosotros con BYU no jugamos. Racista de mierda. Y además, como gote que rebasó el vaso, en Brasil no podían encontrar suficientes miembros que no fueran blancos o que fueran blancos como para mantener a la iglesia a flote. Entonces dijeron, bueno, me parece que vamos a tener que aceptar los negros. El anuncio de 1978 fue un día largamente esperado por los líderes y los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Fue un día de gran regocijo. Desde ese momento la Iglesia ha experimentado parte de su crecimiento más robusto en África y en áreas racialmente diversas de los Estados Unidos y Latinoamérica. Es cierto, está creciendo más en África que en los Estados Unidos. Esta es la revista de 1978 en la que se habló acerca del sacerdocio de los negros. A ver si... Ahí está. Eso fue la declaración de la iglesia diciendo que los negros ahora pueden recibir el sacerdocio. Eso fue todo. No hay ninguna otra mención en la revista de julio o en las revistas que siguieron ese año. Nada. Eso fue todo. Revelaciones y profetas vivientes, no tengo tiempo, a ver, salteamos ese. Atracción al mismo sexo, ¿cuál es la actitud de la iglesia hacia la homosexualidad? Dios ama a todos sus hijos y la membresía y hermandad de la iglesia es disponible para todos. No responde. Se le pide a todos los miembros de la iglesia que viven de acuerdo a los mandamientos de Dios, castidad, bla, 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 no tengan sexo. Ok, matrimonio del mismo sexo y la proposición 8. Ok, templo no me interesa, convenio sagrado no me interesa. ¿Qué más tengo acá? Esto sí. Estos son los últimos 3 temas que voy a tocar. Matrimonio del mismo sexo y proposición 8. Ejemplo de pregunta. ¿Por qué la iglesia invirtió tanto tiempo y dinero en la proposición 8 para eliminar los derechos de una minoría perseguida? Mensaje principal. Nuestra participación en la proposición 8 es parte de nuestra defensa del matrimonio tradicional. Los propósitos eternos... A ver, ¿dónde estoy? Los propósitos eternos y divinos de la Iglesia son centrales en nuestra doctrina y en el centro de nuestro propósito y existencia aquí en la tierra. Reconocemos que la gente tiene muchas opiniones diferentes sobre este asunto. Las 4 iglesias más grandes de los Estados Unidos, no dice cuáles son, pero obviamente son, me imagino que la bautista, la católica, la mormona y no sé qué más, con 100 millones de miembros en total, están todas opuestas al matrimonio del mismo sexo. La posición de la iglesia con respecto a... Sí, ok. Otra vez, como las otras iglesias también lo hicieron, entonces está bien que nosotros lo hagamos. Pero esta es la iglesia verdadera, es la que debería guiar con el ejemplo. Pero no, ellos siguen a las demás, porque las demás también es contra. Ok, estas 4 iglesias tienen 100 millones de miembros, pero no están todos activos. Porque si cuenta a los mormones como 15 millones de miembros, no. No solamente eso, sino que los miembros activos de esa iglesia no están todos de acuerdo de que el matrimonio gay es inmoral o no debería suceder. Eso es cosa de los líderes, no de los miembros. Y finalmente, 100 millones suena como mucho, pero es menos de la tercera parte de la población de este país. Es una minoría considerablemente chica. Apoyo. Ordenanzas en contra de la discriminación. La Iglesia se opone firmemente al matrimonio del mismo sexo porque amenaza erosionar a la familia tradicional. ¿Cómo? ¿Cómo? Siguen diciendo eso, pero nunca explican cómo. Erosiona a la familia tradicional. ¿Por qué? Yo tenía un profesor en la secundaria que nos dijo una vez, allá en Argentina, no, el matrimonio gay está mal porque si todos fuéramos gay y nos casáramos gay,
se acabaría la población mundial. Primero que nada, los gays van a ser gays. Y aproximadamente el 10% de la población es gay. El 90% puede seguir haciendo lo que quiera y seguir teniendo hijos como conejo, qué sé yo. Segundo, los gays también pueden tener hijos. Las parejas de hombres gay pueden adoptar, o por ejemplo, si un hombre tiene un hijo y después descubre que es gay o reconoce que es gay y se va y se casa con un hombre, ya tiene hijos. Segundo, las parejas de lesbianas pueden tener hijos. Hay maneras. No sé si me entienden. In vitro, qué sé yo, pueden acostarse con uno para quedar embarazada, qué sé yo. Pero se puede tener hijos. Esa es una estupidez. O porque ellos digan, bueno, pero ahora como los matrimonios gays están permitidos, la gente va a dejar de casarse. No entiendo. ¿Cómo afecta esto al matrimonio tradicional, a la familia tradicional? Nunca lo han explicado. Ok, hemos apoyado otros derechos para gays y lesbianas, tales como protección contra la discriminación en asuntos de vivienda y empleo, elementos que no amenazan a la familia. Ok, y esto yo hablé en su época, cuando lo hicieron. Sí, la iglesia ayudó a pasar legislación, hablando de que no se mete en la política, la iglesia ayudó a pasar legislación asegurando que los homosexuales no pudieran ser discriminados en las viviendas y en los trabajos. Pero esta ley obliga a todos a que no discriminen, excepto a las iglesias. Según esta ley, las iglesias tienen el derecho exclusivo de discriminar a los homosexuales en la vivienda y en el trabajo. Y de la manera que yo lo veo, la única razón por la que la iglesia hizo esto es, uno, para quedar bien, diga, mira cómo la iglesia defiende los derechos de los homosexuales. Y dos, para asegurarse de que si alguna vez alguien pasaba una legislación asegurándose el derecho de los homosexuales de vivienda y trabajo, dice, ahora tenemos que darle trabajo a los homosexuales. ¿Por qué mejor no pasamos una ley nosotros primero, asegurándose de que nos cubrimos y no tenemos que regir bajo esa misma legislación? O sea, yo no le veo ninguna gran cosa a esta ley que pasó la iglesia, o que ayudó a pasar, porque honestamente es conveniente para ellos. Los hace quedar bien y es conveniente para ellos. Les permite a ellos discriminar. A nadie más, pero ellos sí pueden discriminar. Pendiente resbaladiza, darle el matrimonio al mismo sexo la misma equivalencia legal y moral que el matrimonio tradicional tiene consecuencias más allá del matrimonio, incluyendo los currículos escolares y la erosión de la conciencia religiosa bajo la cual quienes tienen la opinión diferente pueden expresar sus ideas. Falso. Si yo creo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, el que el matrimonio gay sea legal no va a detenerme. Puedo seguir diciendo eso. Tenemos libertad de expresión en este país. Segundo, en la escuela no van a enseñar del matrimonio gay a los chicos. Tal vez lo mencionen. Sí, el matrimonio gay es legal, punto. ¿Qué más vamos a decir? Yo he sido maestro de primario, de primer grado, hasta el último grado de secundario, el 12 acá. Y nunca tuve que hablar del matrimonio gay. Y no conozco ningún colega mío que haya tenido que hablar del matrimonio gay o del matrimonio en general. ¿En qué clase se hablaría de eso en todo caso? Así que es falso. Apoyo financiero. La iglesia no hizo ninguna contribución en efectivo a la campaña. Sí al 8, pero como otras iglesias pedimos a nuestros miembros que participaran. Sus compromisos financieros y de otras naturalezas es un reflejo de su fuerte deseo de proteger el matrimonio tradicional de un hombre y una mujer. Falso. Y voy a hablar más de eso en otro video. Multados por donaciones a la campaña por la Comisión de Prácticas Políticas Justas. Las afirmaciones de que la iglesia escondió sus contribuciones para proteger a la coalición Protect Marriage son falsas. Hubo una multa simbólica por una tecnicidad, la cual es explicada en detalle en nuestro sitio web. Eso es lo que le digo yo, un spin. Esto es falso. ¿Ok? Es verdad que la iglesia recibió una multa por no reportar sus donaciones no monetarias. Claro, porque muchos miembros de la iglesia trabajaron llamando desde BYU y desde los barrios, usando listas de los barrios,
Pero más tarde se descubrió que por medio de sus miembros la iglesia donó cerca de $25 millones. Y hay historias, decenas de historias en Reddit, en la película La Proposición 8 y en gente en sus blogs de líderes de la iglesia que vinieron a sus casas y dijeron: nosotros sabemos que usted tiene un plan de seguro, tiene su pensión, ¿por qué no nos ayuda? Use esa pensión para luchar contra el matrimonio gay. Y esta gente, como sus líderes se lo pedían, lo hacían. Gente que usaba toda su jubilación para apoyar a esta porquería de ley, que al final fue derrocada de todos modos, y el matrimonio gay es legal en todo el país. Ellos podrían haber profetizado eso, ¿no? Pero no. Hicieron que la gente donara todos sus ahorros para nada. Suicidio gay. ¿Qué están haciendo para responder al alto número de suicidios entre los jóvenes gay de su iglesia? Y hoy tuve una discusión con uno en YouTube que dice: la iglesia no tiene nada que ver con los suicidios gay. Hay un grupo acá que se llama las Mama Dragons, y una de ellas era una ex compañera de trabajo mío. Y estas son mujeres cuyos hijos se suicidaron por ser homosexuales en la iglesia. Estos son casos primarios. Estos son gente que ha salido y ha decidido hablar acerca de sus experiencias personales. Estos no son especulaciones. Estos son casos reales. Entonces estas mamás han salido y han dicho: nosotros no queremos que esto suceda más. Pero Utah sigue siendo el estado número 1 de suicidio gay adolescente entre los jóvenes. Y dicen, y otros me han dicho: bueno, no, pero se suicidan porque Utah no es todo mormón. Los no mormones se suicidan. Ok, el 40% de la población se suicida más que el resto del país. Y como dije en el video ese de Sea Felicia Mormón, ¿qué tienen los mormones que hace que la gente que vive entre ellos se quiera matar? No, los que se matan son tanto mormones como no mormones. La iglesia tiene tanta influencia en el estado, en la vida diaria de uno, que es imposible decir que si la mayoría de los jóvenes de Utah, si Utah tiene el índice más alto de suicidios de jóvenes en el país, no tiene nada que ver con la iglesia. Eso es ignorar la realidad, es tratar de justificar un hecho real. Los jóvenes gays en Utah se están matando en un mayor índice que en el resto del país. Punto. A la iglesia no le gusta reconocer eso, es problema de ellos. Pero que el problema es real, es real. Y que la iglesia ignore este hecho es dañino. ¿Saben por qué? Porque al no reconocer que hay un problema, no lo pueden solucionar. Están pretendiendo que nada pasa. Están haciendo como que está todo bien, esconden la basura abajo de la alfombra y no están resolviendo nada. Están haciendo que más y más jóvenes se sigan matando todos los años. De hecho, y lo dije en un artículo ahí creo que lo dije en el último podcast. Desde el 2007 hasta el 2017, los suicidios de jóvenes se ha triplicado en Utah. Pero la iglesia, no tenemos nada que ver nosotros. No se puede demostrar. Último punto. Y tal vez el más interesante, en mi opinión. Terapia de aversión. Ok, antes de empezar, quiero explicar qué es la terapia de aversión. La terapia de aversión es una práctica que se hizo acá en Estados Unidos en los 60, 70, en los que, si han visto la película La Naranja Mecánica, en la que tratan de que un chico deje de ser tan violento, un pandillero, deje de ser tan violento. Entonces le abren los ojos así, con unas agujas, le hacen mirar películas violentas y a medida que hacen eso le dan como golpes de corriente. Entonces él, cuando ve algo violento en la vida real, queda paralizado. Esa es la premisa de la película, ¿no? La Naranja Mecánica. La terapia de aversión entre los psicólogos behaviorists, no sé, comportamentales, no sé cómo se diría, era más o menos similar.
tanto en BYU como fuera de la iglesia, se ponía a una persona en una silla. Se ponían electrodos en el pene de la persona y le mostraban películas pornográficas gay. Si la persona tenía una reacción sexual, ¿no? Tenía una, ¿cómo se dice? Una erección, ¡pum! Le mandaban el golpe de corriente en el pene. Hay personas que quedaron inútiles sexualmente después de eso. De nuevo, en la película Proposición 8, tenemos casos primarios de personas que sufrieron eso. Ok. Dice aquí, ¿por qué la iglesia apoyó la horrible práctica de terapia de aversión en la cual gays fueron sujetos a dolor físico en clínicas para cambiar sus atracciones al mismo sexo? Mensaje primario. La iglesia de Jesucristo ni en el pasado ni en el presente ha recomendado o patrocinado tal terapia. Es verdad en el sentido de que nunca lo hicieron en la capilla. Pero, de nuevo, spin. No es verdad. No es completamente verdad, al menos. Apoyo. Las técnicas de aversión clínica fueron practicadas en un número de instituciones en los Estados Unidos a fines de los 60 y a principios a mediados de los 70 para ayudar a quienes estaban angustiados por sus atracciones al mismo sexo, así como una gran gama de dificultades emocionales. Para los que estaban angustiados. Ok, es cierto que muchas personas en BYU eran voluntarios que querían curarse y esta era una manera de curarse según ellos, pero muchos otros fueron obligados. Conectada con la teoría del comportamiento, ahí está, la teoría del comportamiento. Se consideraba que las atracciones y los comportamientos no deseados podían disminuir cuando eran seguidos por estímulos no placenteros, tales como ruidos, olores desagradables, drogas que causaban náuseas o estimulaciones electrónicas suaves. No eran suaves. Aplicadas a los músculos de los bíceps. Músculos de los bíceps. Estos eran electrodos en el pene. Estas técnicas eran consistentes con los códigos éticos de esta época. Mentira. En la Universidad Brigham Young, las técnicas de aversión fueron usadas en el laboratorio experimental por un profesor de psicología y fueron descontinuados en los 1970. La mayoría de los científicos conductistas ya no creen que este sea un tratamiento apropiado. Buscar ayuda es una decisión personal. Cada persona tiene libertad de hacer su comportamiento está en armonía con los estándares de la moral de la iglesia. Sí, un psicólogo lo hizo, un profesor de psicología. No era un profesor de psicología, era un estudiante. Pero los participantes eran tanto voluntarios como personas que fueron obligadas a hacer esto. Básicamente, ya expliqué. Okay. Algo que hay que entender. Porque acá la iglesia está diciendo que ellos no tienen nada que ver, que un profesor de psicología lo hizo, como que ellos se lavan las manos. Ok. Fue BYU. ¿Ok? BYU es la escuela propiedad de la iglesia. No puede haber experimentos como este en ninguna universidad en el mundo sin el permiso de las autoridades más altas de la escuela. Históricamente los presidentes de BYU siempre fueron autoridades generales o futuras autoridades generales. Ahora, ¿pueden adivinar quién fue el presidente de BYU entre 1971 y 1980? O sea, entre todo el periodo en el que se hicieron esas terapias de aversión. El Drokes. Entonces, la iglesia tiene que haber sabido que estas cosas se estaban haciendo. Porque un experimento de ese tipo tiene que venir de las autoridades más altas de la universidad. El Elder Oaks era el presidente de la universidad. Antes de ser apóstol, pero era el Elder Oaks. Y la iglesia es la que le da todo el dinero a la universidad para que funcione. O sea que les guste o no, la iglesia apoyó las terapias de aversión, dándole golpes de electricidad a los homosexuales para que se curen. ¿Ok? Pero ellos dicen que no. Fue un psicólogo, nosotros no tenemos nada que ver. Esas son las preguntas y respuestas, algunas de las que más me interesaron. Y como digo, voy a hablar un poco más acerca de algunas de ellas, como la proposición 8, la terapia de aversión y la política. No sé, la política ya hablé mucho. Pero bueno,
Si tienen alguna pregunta, si hay algún tema que les interese, que quieren que expanda, avísenme y gracias por mirar. Nos vemos la próxima. Adiós.